Muchas gracias a todos por venir. De verdad, esto, un día a estas horas ya, después de todo el día, se agradece especialmente. Bueno, lo habéis estado escuchando todo el día. Muchas gracias a nuestros patrocinadores, pero es que realmente sin ellos esto no sería posible. Y no solamente sin ellos, sino también sin la organización, sin todas las mujeres que han estado organizando este evento, tampoco podríamos estar hoy aquí. Y organizar algo como esto realmente tiene mucho trabajo detrás y también es muy de agradecer. Así que, para los que no me conozcáis, me llamo Cecilia Esparza, soy analista de datos, yo soy estadístico de formación, estudié estadística y bueno, pues siempre me he dedicado al mundo del dato, siempre he trabajado con temas relacionados con datos. Y hace unos años la empresa en la que trabajo instauró Power BI como herramienta de reporting y análisis. Y bueno, allí fue donde lo descubrí, me entusiasmó y bueno, desde entonces no he parado de investigar, intentar aprender y mejorar mis habilidades con Power BI. Y bueno, pues hoy estoy aquí para contaros cómo apliqué imágenes SVG para resolver un requisito de negocio que se me puso encima de la mesa en un proyecto en mi trabajo, ¿vale? Entonces, vamos a ir directamente... A ver, ¿qué pasó? Se fue. Vale. Vamos a ir directamente al PBX, ¿vale? Todos los ejemplos que vamos a ver hoy van a estar sobre este modelo. Es un modelo súper simple, no tiene mucho misterio. Básicamente lo que estamos analizando es el porcentaje de satisfacción de unas encuestas que se lanzan a los clientes después de recibir un determinado servicio. Es decir, hay una serie de trabajadores que prestan un servicio a los clientes, se lanzan unas encuestas, estas vienen de vuelta y el porcentaje de esas encuestas que refleja una satisfacción positiva por parte del cliente es el objetivo un poco del análisis, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar todo el rato con esta medida, que es una medida muy simple del porcentaje de satisfacción. Encuestas satisfechas entre el total de encuestas. No tiene mucho misterio más. Entonces, bueno, inicialmente se planteó un informe en el que se analizaba este porcentaje de satisfacción cruzando con diferentes datos, con distintos filtros dentro de nuestro informe, etc. Y siempre se planteó en ese informe la representación del porcentaje de satisfacción con un gráfico de este tipo. Es decir, un gráfico de barras es un gráfico nativo, esto está todo hecho con gráfico nativo en Power BI, con nuestras barras que nos marcan ese porcentaje de satisfacción que tienen, en este caso, los distintos equipos, y luego una barra extra que llega hasta el 100% para darnos también una referencia visual de hasta dónde puede llegar ese indicador. En este caso puede ser hasta el 100, solo puede ser hasta 100 porque no podemos tener un 120% de satisfacción, con lo cual siempre va a estar el 100. Pero esto también nos da una imagen visual de la medida hasta qué punto estamos cerca o no de la excelencia, ¿no? Del 100% de satisfacción de nuestros clientes. Muy bien, entonces, bueno, el informe estaba funcionando con esto, muchas más cosas, evidentemente, pero llegó un nuevo requisito de negocio. Me pidieron incluir el detalle del porcentaje de satisfacción de cada uno de los trabajadores por equipo, de forma que se colapsara y que se pudiera ampliar en una tabla con una serie de KPIs, de indicadores extra dentro de esa tabla. Entonces, el requisito era que fuera así, algo de este tipo. Uy, perdón. Se me ha grabado lo que no... Bueno, algo de este tipo. Si nosotros no ponemos... si nosotros tenemos directamente esta tabla, realmente vamos a tener que leer el dato. Las tablas las tienes que leer. Ahora se me ha colado el gráfico, la barra indicador aquí, pero si nosotros no la tuviéramos, para poder saber en cualquiera de estos grupos cuál es el valor más pequeño del porcentaje de satisfacción entre los trabajadores, por ejemplo, en este caso, tendríamos que ir leyendo uno a uno todos esos números. Esto no es algo que interese especialmente, porque es mucho más ágil para cualquiera que va a ver el informe, de un vistazo, tener claro qué es lo que está pasando, cuál es el valor mayor, cuál es el valor pequeño. Para eso nos ayuda la visualización, no el número escrito sin más. Entonces, bueno, dentro de las opciones de tablas tenemos esta, que
que podemos hacer. Y nada, pues que se me ha colado lo que no se tenía que colar aquí. Y esto es para luego. Entonces, dentro de los elementos de celda, cuando nosotros nos venimos a porcentaje de satisfacción, aquí podemos activar esta opción de barra de datos y nos aparece esto. Pero tampoco es algo que me convenciera como una solución para integrar en esta tabla. ¿Por qué? Pues primero, porque hemos perdido lo que estábamos comentando antes, esa referencia visual del tope al que puede llegar ese indicador, ¿no? De cuánto nos falta para llegar a la excelencia, cuánto nos falta para llegar a ese 100% a cada una de esas personas. Entonces, eso por una parte. Y por otra, hay otra cuestión, y es que estamos perdiendo un poco la coherencia visual de nuestro informe. Hasta ahora teníamos un montón de gráficos y de cruces y medidas y demás puestos por ahí con el porcentaje de satisfacción representado, como hemos visto antes, y ahora de repente llegas a esta tabla y lo ves de una forma completamente diferente. No me convencía. Entonces empecé a pensar en alternativas. ¿Cómo podríamos hacer para que esto sea diferente, ¿no? Entonces pensé en los gráficos SVG y en poder hacer algo personalizado y específico para enriquecer esta tabla con los gráficos SVG. Entonces vamos a volver a la presentación. Bueno, ¿qué son los gráficos SVG? No sé si hay alguien que no los conozca, que no sepa un poco lo que son, pero bueno, es un tipo de imagen que está basada en vectores, que se describe con código XML y que se puede ampliar sin que se pierda la calidad. Las siglas significan Scalable Vector Graphic, gráficos vectoriales escalables, y bueno, es eso, se pueden escalar, es decir, cuando yo los amplío no se pierde nitidez en los bordes, no se difumina la claridad de la imagen, como puede ocurrir muchas veces con los ficheros JPG o los NPG. Eso no lo tenemos. Y esto es porque no trabajan con píxeles, trabajan precisamente con vectores, es decir, trabajan con formas geométricas, matemáticas, un círculo, una línea, un cuadrado, un texto incluso, y están posicionados dentro del área de visualización por vectores. Es decir, hay unas coordenadas que establecen dónde tiene que ir cada elemento, de manera que cuando ampliamos o reducimos el gráfico, lo que estamos haciendo es darle nuevas coordenadas. Por lo tanto, no se nos difumina, no se dispersa la imagen del gráfico y nos empieza a dar problemas. Además, se pueden tanto generar como editar con código. Y vamos a ver muy rápidamente la estructura básica de un código de una imagen SVG. Bueno, este es el primer paso. Este tag SVG, que lo que nos indica, el primero es el inicio de todo el código SVG y el último es el final. Es tipo tagueado, tipo HTML, si lo conocéis alguno. Entonces, siguiente paso. Hay que incluir dentro de ese primer tagueado SVG este texto. Y este texto es obligatorio, además, que es la URL del espacio de nombre oficial de SVG. Básicamente, lo que esto hace es indicar que lo que viene detrás está en código SVG y no está en otro código, para que se entienda qué es esto lo que se tiene que entender. Luego aquí tenemos la anchura y la altura que definen el área visible de la imagen. Y el viewbox, que también da una serie de coordenadas que controlan el escalado y el posicionamiento del gráfico dentro del área, la posición relativa del gráfico dentro del área. Esto a veces, cuando uno empieza a enredar con los SVGs, se convierte en algo a veces un poco, puede ser incluso desesperante. Pero aquí os dejo un enlace a una web que además está en castellano, donde explica súper bien el tema del viewbox, por si alguien quiere profundizar un poco más y jugar y enredar con eso. También podemos incluir comentarios dentro de nuestro código, tal y como vemos ahí, entre esos caracteres especiales, el texto que nosotros queramos incluir para explicar lo que sea. Y además, en último lugar, vamos a incluir ahí figuras, las líneas que correspondan a las figuras. Una línea que corresponde a un círculo, una línea que corresponde a una línea que corresponde a un texto. Hay muchas opciones. Y dentro tendremos atributos que van a determinar
dónde va a estar puesto ese objeto, qué tamaño va a tener, qué color, si lo vamos a rellenar con algún color, en fin, una serie de atributos que van a definir las características de cada una de esas figuras. Entonces, bueno, con esto nosotros ya tenemos el código básico. Bueno, se puede complicar muchísimo. Si vosotros entráis y os descargáis una imagen SVG de internet y la abrís con un editor de texto, vais a ver el código SVG que lo genera, y a veces, bueno, pues pueden ser chorizos importantes de código y demás. Pero bueno, para lo que nos interesa a nosotros, que es por lo menos tener claro un poco cuál es esa estructura y cuáles son las cosas que tenemos que manejar para volcarlo a nuestros informes de Power BI, esto bastaría. No es necesario que piquemos el código. Podemos hacerlo pues, si sabemos muy bien cómo funciona y cómo se llaman todos los atributos y qué atributos tiene cada figura y demás. Es un poco, trabajoso, vamos a decirlo así. Pero tenemos otras alternativas, porque lo que podemos hacer es descargarnos una imagen de la web y con el editor de texto abrirla, tenemos el código SVG. Podemos crearnos la imagen que nosotros nos dé la gana en programas tipo Figma o Adobe Illustrator, guardarlos como SVG y copiar con el editor de texto el código de esas imágenes, e incluso podemos irnos a una inteligencia artificial generativa tipo ChatGPT o Copilot y decirle: quiero el código SVG que me dé una imagen, la imagen de una estrella, y te lo da. Y te da el código SVG. Si quieres hacer algo más complejo, pues a lo mejor te toca pedirle que cambie cosas, ir probando ensayo, error, hasta conseguir lo que necesitas, pero es también una opción. Vale, este es el código base del que partimos, pero ¿cómo nos llevamos esto a Power BI? No lo podemos llevar tal cual. Vamos a ver cómo lo podemos trasladar a Power BI. El código SVG se tiene que introducir dentro de una medida como texto. Esto significa que lo primero que tenemos que hacer, una vez que tenemos el código SVG de la imagen que nos interesa, es entrecomillarlo, entre comillas dobles. Y así estamos indicando que es un texto. ¿Qué es lo que ocurre? Estos atributos se escriben en el código SVG original entre comillas dobles. Entonces aquí tenemos un inicio de texto porque empiezan las comillas y aquí finalizan. Entonces esto me lo va a entender como texto. Pero aquí ya no hay comillas y esto no es código DAX, me va a dar un error. Entonces el siguiente paso que tenemos que hacer para evitar esto es sustituir todas esas comillas dobles por una comilla simple. Y nos falta un único paso a tocar dentro de este código para que esto funcione en Power BI, y es añadir este texto entre las comillas y la primera etiqueta de SVG. Este texto lo que está haciendo es indicarle a Power BI que todo lo que viene detrás es texto que se corresponde con una imagen SVG. Por lo tanto, bueno, pues nosotros ya tenemos esto, podemos ver un ejemplo concreto. Este código SVG que está puesto aquí nos genera este círculo. El texto que tiene que ir siempre, lo tenemos que poner siempre para que Power BI nos lo entienda como un SVG. El tagueado con las coordenadas de tamaños y posicionamiento de los gráficos y demás, y aquí en este caso un círculo, es decir, la única figura que vamos a representar aquí es un círculo que va a estar en esta posición, que tiene este radio, el radio mide esto, que va a estar relleno del color sky blue, con borde, y que además ese borde va a tener un grosor de 2. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando nos traemos esto a Power BI. Tenemos aquí generada la medida, ¿vale? Y bueno, si nosotros... es que se me ha quedado grabado de la última vez que lo he probado, pero vamos a decirlo así. Si nosotros nos traemos la medida tal cual, es exactamente la misma que estábamos viendo ahí, y nos la traemos a la tabla, lo que vemos es que realmente lo que nos está pintando es el texto. Nosotros estamos una medida entre comillas de texto, pues en DAX cuando hacemos eso y lo llevamos a una tarjeta o a un elemento visual, lo que nos va a mostrar es ese texto. Pero nosotros no es eso lo que queremos ver. ¿Por qué no lo está entendiendo? Si el código tiene ese primer texto que le está diciendo a Power BI que es una imagen SVG, porque nos falta un paso que dar para que esto sea así. Tenemos que venir a herramientas de medición, categoría de datos aquí,
Y en lugar de colocar sin clasificar, hay que poner dirección URL de la imagen. Y entonces se nos representa aquí, bueno, es que se me ha ido todo, bueno. Esto originalmente estaba así, ¿vale? Creedme. Y entonces aquí tenemos un círculo. Tenemos el círculo representado ya dentro de nuestro visual. Muy bien. Es un círculo, pero es un círculo que está exactamente igual en todas y cada una de los elementos de la matriz. ¿Por qué? Porque es una imagen estática. Aquí el contexto de filtro de la tabla no está afectando en ningún sitio. Pero sí podemos conseguir que se convierta esta imagen en una imagen dinámica. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues ya habéis tenido spoiler. Pero si nosotros aquí construimos esta variable que tiene el valor del radio, del que le vamos a asignar al radio del círculo, dependiente del valor de esta variable de nuestro modelo, no tiene ningún sentido analítico porque es el ID del trabajador de la tabla, pero sí sirve para ver el ejemplo. Entonces, si nosotros cogemos esta variable y la metemos dentro de lo que es, si la sustituimos por la coordenada fija que teníamos puesta aquí en el radio, pues lo que va a ocurrir es que nos va a desaparecer la imagen. ¿Por qué? Porque lo está teniendo como texto. Esto aquí está dentro de las comillas y si os fijáis tiene el mismo color con el que se representa el texto en las medidas DAX. ¿Cómo podemos hacer para que esto no suceda? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es romper la cadena de texto. Si nosotros venimos aquí y rompemos la cadena de texto aquí y con el ampersand lo pegamos al valor de ese radio que tenemos ahí, y una vez de nuevo el ampersand y volvemos a generar una cadena de texto a partir de aquí, en este caso, ahora ya tenemos la imagen que va cambiando en función del contexto de filtro que tenemos en cada uno de los elementos de la matriz, porque aquí pues el ID24 va a tener un radio de 24 que va a ser mayor que el ID15 y entonces va cambiando el tamaño tamaño. Entonces, una vez que sabemos cómo funciona esto y cómo podemos trabajar con imágenes SVG en Power BI, podemos construir algo como esto, que también se ha ido a la porra. Pues ya me podéis perdonar. Pero bueno, me viene bien para enseñaros un poco el impacto que tiene también las propiedades del tamaño de la imagen. Como hemos visto antes, dentro del código SVG nosotros podemos manejar los tamaños los tamaños y las posiciones de los gráficos dentro de los gráficos, no, de los elementos dentro del gráfico SVG. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros lo ponemos aquí y queremos que se vea como nos interesa en la matriz, pues a veces es un poco trabajoso, lo que decíamos antes. Tienes que estar probando y ajustando los tamaños. Y yo concretamente en este caso me volví loca porque no conseguía terminar de ajustarlo y era también por esta propiedad, porque también hay que jugar con el tamaño de la imagen para que eso se ajuste como nos interesa. Si yo aquí, por ejemplo, pongo 500, pues lo que pasa es que se me abre la imagen muchísimo. Si volvemos al 19 que estaba antes, ya se va a ver bien, y si aquí pongo 200, pues lo que va a pasar es que el gráfico se me mueve hacia aquí y se corta. Con lo cual, bueno, pues hay que jugar con las dos cosas, pero con las dos cosas, no vale solamente una, porque a mí eso ya me atascó un poquito en su momento, ¿no? Cuando estuve trabajando con esto. Entonces, una vez que nosotros hemos construido esta nueva visualización para nuestra tabla, tenemos dos beneficios. Por una parte,
pasamos de una tabla plana que hay que leer y que no nos da muchas pistas sobre lo que está haciendo y no nos permite analizar rápidamente la información, a otra en la que sí que tenemos unas referencias visuales que nos permiten ver rápidamente qué está ocurriendo, incluso, pues no sé, pues ver si alguien que está pues muy abajo en el porcentaje de satisfacción y lo vemos rápidamente, no tenemos que recorrernos toda la tabla, que tiene poquitos, pero pueden ser muchos los trabajadores, en mi caso eran muchos los trabajadores que había. Además también, lo que decíamos antes, esto supone una coherencia dentro de todo el tema de la visualización, ¿no? Y de la experiencia de usuario que va a tener nuestro informe, porque aunque estemos viendo un elemento de tipo matriz, vamos a tener la misma visualización a la que ya están acostumbrados los usuarios porque han estado utilizándola hasta ahora siempre que aparecía el porcentaje de satisfacción. Con lo cual, bueno, pues esto es también una ventaja que va a ayudar a que los usuarios utilicen más el informe, estén más familiarizados con ellos y les guste más también. Entonces, bueno, pues el código vamos a verlo rápidamente. Este es el código del grafiquito final con las dos barras pegadas que hemos conseguido hacer. Entonces, aquí lo que tenemos es, bueno, ahí va. Bien. Aquí lo que tenemos es lo que veíamos antes, el texto con el que indicamos a Power BI, oye, todo lo que viene a partir de aquí es una imagen SVG. Aquí tenemos la etiqueta de inicio con los atributos del tamaño, de las posiciones relativas, etc. Y aquí la línea correspondiente al primer elemento, que es la primera barra, la barra lila que tenemos en la parte izquierda, rect. En este caso la figura es rect y tiene, bueno, pues sus atributos. Aquí tenemos el segundo rectángulo. Y por último, aquí abajo, otra figura que incluimos ahí dentro que es de texto, que es donde vamos a incluir la etiqueta que va a ir a las barras para indicarnos no solamente de forma visual cuál es el porcentaje de satisfacción, sino también desde el punto de vista del número. Entonces, algunos de estos atributos que tenemos aquí los hemos sustituido, como hemos visto antes, por variables que van a depender, pues, el porcentaje de satisfacción que tienen los clientes, y en base a ese porcentaje de satisfacción vamos a hacer el cálculo de las posiciones en las que tienen que estar puestas esas barras para construir el gráfico que corresponda a cada uno de los casos. Entonces, bueno, pues utilizando imágenes SVG conseguimos personalizar nuestra matriz de una manera un poco diferente, ¿no? y sin salirnos de elementos nativos dentro de Power BI, porque bueno, cogemos código SVG, pero estamos utilizando un visual nativo. Entonces, bueno, espero que podáis utilizar algo de esto en algún momento y que os sirva para vuestros propios proyectos.